La hepatitis por virus es un proceso infeccioso generalizado que afecta precisamente al hígado. Lo inflama y le produce necrosis, que es la destrucción del tejido. La hepatitis puede ser de tipo A, B, C, D, E. El daño al hígado puede producir cáncer e incluso la muerte. Por ello es importante conocer cuáles son los síntomas y el tratamiento de la hepatitis, ya que a veces no se presenta ningún malestar. Hoy, con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, infórmate aquí en Diálogos en Confianza. Bien, como lo señalaban en este video, una parte muy importante por peligrosa o por desconocida es esto que se llama silencioso en algunas enfermedades como la hepatitis. Tenemos casos muy cercanos, los médicos y quizá ustedes también en sus familias, donde por algunas razones, pero sobre todo por esta falta de síntomas apreciables en algunos pacientes y en otras ocasiones quizá por desconocimiento, por descuido, los síntomas de una hepatitis pasan desapercibidos en la fase aguda de la enfermedad. ¿Qué sucede? Que años después las células hepáticas van pagando el precio de la enfermedad aguda, convirtiéndose esto en un daño crónico que puede terminar en la degeneración hepática, en una cirrosis y complicaciones de muchas formas, variadas, complejas, que causan la muerte en la mayor parte de los pacientes, no por un descuido, sino precisamente porque el silencio con que aparece y transcurre la enfermedad hacen que las más de las veces el hallazgo en exámenes de laboratorio o por otros síntomas o cuando ya la enfermedad hepática está muy avanzada, permita hacer un diagnóstico o suponer que hubo como antecedentes una hepatitis. Por supuesto, los exámenes de laboratorio que en la actualidad podemos usar ampliamente la mayor parte de los médicos y que se pueden también encontrar y desde luego no precisamente disfrutar, pero sí usar cuando sea necesario para el diagnóstico o descartar el diagnóstico en las instituciones oficiales, permite que este fenómeno del silencio que llega a ser mortal en esta enfermedad pueda de alguna forma evitar las muertes innecesarias. También tenemos que ver cómo la hepatitis en sus diferentes variedades, en estas 5 variedades clínicas que existen, causa también diferentes efectos y los métodos de transmisión, que son lo que permite, conociéndolos, hacer medicina preventiva, también facilite el hecho de que el día de hoy podamos hacer un diagnóstico temprano. Otra preocupación que nos permite estudiar o la necesidad de estudiar a fondo estas variedades de hepatitis son las complicaciones con otras enfermedades o bien en un caso específico que a mí me gustaría tratar con los especialistas también, en el caso de la donación de sangre, cuando se nos dice que si hemos padecido en alguna etapa de nuestra vida una hepatitis, no podemos donar sangre. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan peligroso puede ser? ¿Qué tanto tenemos que saber? Hoy vamos a tratar de informar al público en un programa que esperemos que sea mucho más didáctico que clínico, porque difícilmente podemos nosotros a veces citar a pacientes que tengan esta enfermedad precisamente porque a veces ellos desconocen que la padecen. Para tratar este tema tenemos hoy en el panel a 3 especialistas, el doctor César Rivera Benítez, él es médico internista
con la especialidad en infectología y es el jefe del Servicio de Infectología y coordinador de la Clínica de Hepatitis del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. El doctor Juan Francisco Rivera Ramos, que es gastroenterólogo y es hepatólogo. Y nos acompaña también el doctor Víctor Torras, él es hematólogo, es Torras, ¿verdad? Torras. Hematólogo con experiencia y normatividad en bancos de sangre, lo cual pues nos va a permitir precisamente, si no discutir, sí disertar un poco acerca de esto último que yo señalaba. Y Nora. Doctor, buenos días. Ahora la dejaron solita. Pues acompañado de 4 caballeros especialistas, los 4. Y ya sabe, si usted tiene dudas, por supuesto también nuestros especialistas lo van a orientar el día de hoy. Así que si quiere estar con nosotros por medio de internet, le doy la dirección, es http://diagonal www.canal11live.tv/internacional. De todas maneras aparece aquí en su pantalla para que usted nos siga por internet. Sabemos que hay gente que trabaja, pero desde el trabajo nos puede estar viendo, y si tiene dudas aquí, por favor escríbanos, o las llamadas también en el centro de contacto con la audiencia, y nosotros se las haremos llegar a nuestros especialistas. También tenemos testimonios el día de hoy, más adelante los vamos a entrevistar. ¿Y qué le parece, doctor, si entramos con esta cápsula para que la gente vaya conociendo qué es la hepatitis? ¿Le parece que la veamos juntos todos? Claro que sí. Acompáñanos a verla. La hepatitis es una inflamación del hígado que daña temporal o permanentemente las funciones de este órgano. Ante el daño crónico, existe el riesgo de padecer cáncer de hígado. El hígado se encarga de descomponer los productos de desecho de la sangre. Cuando se inflama, no realiza en forma adecuada su labor. De hecho, la llamada bilirrubina comienza a acumularse en la sangre y en los tejidos, provocando que la piel de la persona enferma adquiera un tono amarillento. A este proceso se le conoce como ictericia. Generalmente, la hepatitis es consecuencia de la acción de alguno de los 5 virus que provocan la hepatitis en sus diferentes tipos: A, B, C, D y E. En términos generales, los síntomas que se pueden presentar son malestar general, falta de apetito, orina oscura, heces fecales de color claro, ictericia, es decir, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos. Afortunadamente, en la actualidad es posible prevenir mediante vacunas algunos tipos de hepatitis, como la A y la B. También es posible detectar a tiempo y tratar las hepatitis crónicas para evitar que el daño al hígado continúe. Además de preguntar, porque para ampliar estos 2 videos que acabamos de ver, podrían agregar los compañeros qué es la hepatitis, pero sobre todo, cómo se vive o cómo vive una persona con hepatitis. La hepatitis es la inflamación del hígado y está causada por múltiples cosas. En este caso estamos hablando solo de las causas virales, de las 5 causas virales, donde la A afortunadamente es la más frecuente en México, que se adquiere básicamente a través de alimentos y agua contaminada; la B, que se contagia preponderantemente por contacto sexual; la C, que es por sangre y derivados de la misma; la D, que es la sobreinfección de la infección B, que es el virión delta; y la E, que se presenta con mayor frecuencia en mujeres embarazadas, y que en nuestro país ha ido aumentando la frecuencia de la hepatitis E en los últimos 2 o 3 años, o se diagnostica más, pero esos son los tipos de hepatitis. La hepatitis A normalmente tiende a resolverse espontáneamente si no lleva a la fase de hepatitis fulminante, y las hepatitis B y C, el problema, como ya se ha dicho, es que son silenciosas en su inicio muchas veces, o coexisten con otras enfermedades como el HIV, o se hacen crónicas produciendo fibrosis, cirrosis hepática y finalmente cáncer de hígado, que o puede ser trasplantado o puede llevar a la muerte. No en todos los casos se puede tratar. La vida de estas personas se hace de mala calidad. Afortunadamente hoy día hay medicamentos un tanto caros, pero que hoy hay algunos medicamentos que ofrecen curar la hepatitis, no solo controlarla como hasta ahora. Y de las A y la E normalmente no hacemos mayor cosa, se resuelven correctamente, solo con alguna vigilancia. Y si pudiéramos vacunar a toda la gente contra todas las hepatitis sería ideal, pero solo tenemos vacunas contra la A y contra la B,
inclusive ya viene incluso combinada una vacuna mixta, y que gracias al trabajo que hicimos en la Asociación Mexicana de Hepatología en el año 2010 con el doctor Po, siendo él el presidente de la Asociación Mexicana de Hepatología, y gracias al doctor José Ángel Córdoba Villalobos que lo aceptó, se tiene el esquema de inmunización contra hepatitis B, que es la forma ideal para combatir los daños hacia el futuro. No tenemos de la hepatitis C porque no tenemos vacuna, porque se replica más de 5,000 veces al año, entonces las cuasiespecies son muy difíciles de estudiar para producir una vacunación. Y bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Hepatitis gracias a que el doctor Horace Bloomberg descubriera el antígeno Australia, que es el descubrir cómo detectar la hepatitis B. Anteriormente se celebraba el 17 de mayo, 19 de mayo, y fue cambiando la fecha por los grupos de autoayuda que existen para estos pacientes que tienen las etapas crónicas como en la B y la C. Hay algo que me llamó la atención y seguramente al público. El doctor dijo la hepatitis A, que es la más frecuente en México, afortunadamente. Y ese adverbio afortunadamente sí me saltó un poco porque sí quisiera que lo precisaran, Sí. porque van a pensar algunos que qué bueno que se tiene y no es así. No, exactamente, yo creo que no. Yo creo que la hepatitis A, desgraciadamente, es la más frecuente, que eso sí es importante, pero deberíamos de evitarla por dos razones. Primero, porque es cierto que en la mayoría de las veces se cura, pero las recaídas que pueda haber o la forma fulminante que a veces la hepatitis la presenta, de hecho, la hepatitis A es la forma más fulminante que puede presentarse de daño al hígado y puede producir la muerte. Entonces, lo ideal es que en un país no exista ningún tipo de hepatitis y podamos prevenirla. Es cierto que hay dos tipos de hepatitis, la A y la E, son dos hepatitis que se pueden prevenir a través de un control de alimentos o de agua que no esté contaminada. Afortunadamente, el día de hoy existe una vacuna para la hepatitis A que podemos prevenir. Es cierto que la hepatitis A no desarrolla formas crónicas, pero sí en su forma aguda, desgraciadamente puede dar una necrosis del hígado que puede llevar a la muerte. Entonces, lo ideal sería que le evitáramos la hepatitis A y la E. Obviamente, evitar todo tipo de hepatitis sería lo ideal. Quizá aquí lo más importante, ¿por qué hoy es Día Mundial de la Hepatitis y no fue más impactante el año pasado? Porque lo que se quiere hacer el día de hoy es tratar de tomar conciencia por parte del público, del mundo, de las autoridades, que debemos de reconocer que la hepatitis es una amenaza en todo el mundo para todos los habitantes. Y lo que se quiere el día de hoy celebrar, y de hecho se quiere hacer a nivel mundial a través de la Organización Mundial de la Salud, es volver a tomar conciencia que la inflamación del hígado producida por este tipo de virus es un factor que debemos dar a conocer a toda la población, que debemos de prevenir, y quizá lo más importante es el diagnóstico temprano. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico temprano? Es cierto lo que se acaba de comentar, la ictericia, evacuar un poco claro, orinar un poco oscuro. Sí, pero desgraciadamente hay hepatitis que muchas veces suceden de forma asintomática. Entonces, ¿cómo vamos a recomendar una detección temprana? Pues quizá lo más importante para el público es identificar que tenemos factores de riesgo y que es lo más importante. Yo creo que nosotros como población mundial, como parte de nuestra vida cotidiana, tenemos que reconocer que tenemos factores de riesgo, como cuáles: haber recibido una transfusión sanguínea antes de 1990, haberse sometido a una cirugía mayor antes de 1990, habernos hecho tatuajes o perforaciones, los famosos piercing, que ahora están muy de moda, tener varias parejas sexuales también es un factor de riesgo, y también hay otro tipo de factores de riesgo que son imperceptibles o que no son tan comunes, pero creo que debemos empezar a entender si nosotros somos una población que tenemos estos factores de riesgo, aunque no tenga ninguna molestia, aunque nunca me hayan dicho que he padecido hepatitis, yo quiero hacerme la prueba para saber si la padezco. ¿Por qué y para qué? Si algo podemos hacer a nivel
médico o de la medicina es el diagnóstico temprano para que recibamos un tratamiento, que en la actualidad hay un tratamiento que se puede curar. Esa es la idea. Y no caer en estas complicaciones que ya se señalaron, como es la cirrosis hepática, como es el cáncer de hígado, y además que sabemos que estamos con otras comorbilidades que van a acelerar más sin darnos cuenta. Si nosotros padecemos la infección de hepatitis C, nosotros podemos tener además obesidad, podemos seguir tomando alcohol, podemos tener otro tipo de enfermedades comórbidas que nos van a acelerar esta enfermedad. Entonces, quizá aquí lo importante es el diagnóstico en fase temprana para ponerse en manos de un médico especializado y recibir el tratamiento correcto. Es que yo ya me amolé, tengo casi todos los factores de riesgo, nada me faltaron los tatuajes. ¿Y ya se hizo la prueba? Yo estoy vacunado, pero no me he hecho la prueba. Pero no hay vacuna contra la hepatitis C. Sí, y sí. Es muy fácil hacer la detección con anticuerpos C primero y si sale positivo. Ya me está apretando el cuello de la todas las determinaciones genotípicas. Yo creo. ¿Por qué? ¿Eso se podría también saber con un perfil hepático? Es orientador. Creo que aquí es una de las cosas, ¿por qué hoy Día Mundial de la Hepatitis? No solamente es establecer la conciencia. ¿Le parece si después del corte vemos una cápsula de este perfil y nos sigue explicando? Con mucho gusto. Vamos al corte, quédese con nosotros. Habitualmente el hablar de hepatitis nos lleva a hablar de las hepatitis por virus. Los virus no son los únicos responsables de la hepatitis. Puede haber hepatitis por medicamentos, hepatitis por alcohol, hepatitis por otras causas. Pero en el caso de los virus, hay cuando menos 5 virus identificados y se denominan por letras. El virus A, el virus B, el virus C, el virus D o delta y el virus E. Y el médico tiene que tener un alto índice de sospecha de que el enfermo que lo viene a ver tiene hepatitis y entonces hacer una serie de exámenes muy sencillos, muy rápidos, de laboratorio, en la sangre, en donde vamos a medir principalmente lo que llamamos transaminasas. Las transaminasas son enzimas que están dentro de la célula, dentro del hígado, del hepatocito de cada una de las células, de manera que cuando estos se rompen por acción del virus, la transaminasa se eleva en la sangre. Entonces lo primero que hacemos es pedir un perfil hepático. Ahí van las transaminasas, va las bilirrubinas y con eso es más que suficiente para hacer un diagnóstico general de hepatitis. Si queremos ser precisos y específicos y conviene hacerlo, pedimos los marcadores virales. Se puede hacer completo en la primera entrevista, digamos, y si el virus es B o C, ya hacemos estudios mucho más complejos, más específicos, de ver exactamente el tipo de virus B o de virus C. No todos los virus B y C son iguales. Y también interesa saber la cantidad de virus circulante, que en el caso del virus B y el virus C, independientemente de que tenga cientos de miles o millones de partículas de DNA en el caso del virus B o de RNA en el caso del virus C, hay que llevarlos a cero. La carga viral tiene que ser indetectable por efecto del tratamiento para asegurarnos de que ese enfermo va bien. La hepatitis A, la más frecuente, la más benigna también, no deja secuelas, no va a formas crónicas. De manera que aquí es difícil decirle voy a solicitar el virus A porque sospecho que tenga virus A. Eso ocurre en los niños, a veces el niño vomita un día, puede ponerse amarillo, orinar oscuro, evacuar un poco blanco, pero en un par de días está bien. El mismo virus en jóvenes o en adultos jóvenes puede tener un comportamiento totalmente distinto. Ahí sí el médico puede sospechar que tenga hepatitis A y pedir específicamente virus A. Es muy importante que la población en general sepa que existen enfermedades del hígado que son las hepatitis, que hay formas de prevenirla, que conviene hacer el diagnóstico lo más pronto posible, porque incluso las formas más graves como son la hepatitis B, la hepatitis C,
si se tratan a tiempo, se puede evitar el que lleguen a las formas crónicas de cirrosis hepática, de insuficiencia hepática, de cáncer de hígado, y todo eso lo podemos evitar si lo tratamos a tiempo. Ay, qué mello. Sí, porque caramba, sí, realmente debe uno tener un miedo constructivo. El miedo puesto al servicio de la vida se llama instinto de conservación. Exacto. Sí. Hay que ocuparse, más que preocuparse. Sí, creo que una de las cosas que tenemos que enfocar aquí es, si es una enfermedad que tenemos que identificar si la tenemos o no, aunque no tengamos el antecedente de habernos puesto amarillo. Pero saber que yo la padezco y saber que tengo la opción de prevenir complicaciones e inclusive curarme, estamos del otro lado. Y eso es importante. Dentro de los factores que estábamos señalando, como usted comentaba hace un momento, corte yo le comentaba específicamente, el mayor riesgo de exposición de las hepatitis virales con las consecuencias más graves, como es la hepatitis B y la hepatitis C, se van a transmitir a través de contaminación o de mucosas o de sangre contaminada, y cualquier objeto punzante, aguja, que atraviese la barrera natural de la piel es suficiente para que entre el virus al organismo. Los piercings, específicamente, el piercing es un mecanismo de atravesar la barrera normal de la piel, ponerse en contacto con pequeñas zonas de sangre, suficiente para transmitirse. ¿Por qué es este riesgo? Porque los instrumentos que se utilizan para la realización de estos piercing no están estériles o están contaminados o no tuvieron quien los maneje la responsabilidad de tratarlos en forma correcta. Y ahora que está muy de moda, lo vimos en el Mundial de Fútbol, los mayores tatuajes que había eran impresionantes, que hay personas que su cuerpo estaba todo tatuado, o sea, y quién sabe dónde más. Y el hecho de hacerse tatuajes, que a veces es un arte, es un riesgo de exposición cuando se hace en condiciones insalubres, por decirlo así. Es que eso era lo que yo le decía en el corte a los especialistas, que hay lugares que están avalados por la Secretaría de Salud, que tienen ahí en la entrada, tienen este certificado también, que eso es lo que uno tiene que checar cuando decide realizarse no hay que un piercing, satanizar. un tatuaje. Hay lugares que lo hacen con los cuidados correctos, supervisados por la Secretaría de Salud, por eso tienen el aval de la Secretaría de Salud. Entonces, no condenemos a los piercings y a los tatuajes, pero sí hay que tener certeza del lugar donde nos lo estamos haciendo, no en cualquier sitio, no en el local que está más próximo. Si es el más próximo y ya está avalado, adelante. Y aclarar que en el video se menciona perfil. Hay que diferenciar. Perfil inmunológico para hepatitis sirve para detectar las hepatitis en sangre de acuerdo a reacciones inmunológicas. Y las pruebas de funcionamiento hepático que mencionaba ahí el doctor Wolpert son las que miden las enzimas hepáticas. Son cosas diferentes. Pruebas de funcionamiento hepático y el perfil inmunológico. Y deben de hacerse juntas. Y toda persona que tenga sospecha de no tener la seguridad de que cuando fue transfundido del año 92 para atrás que se descubre el virus C, que antes se llamaba NOA-NOB, como comentaba el doctor César Rivera, debe de investigarse la existencia de ese virus. La gente que se ha hecho un tatuaje y no tiene la seguridad de que fue en un lugar higiénico, o que se hizo un piercing y no tiene un lugar higiénico, pues puede suceder. Es importante señalar la fecha de 1992 porque es el cambio en el mundo al descubrimiento del virus C, pero es hasta 1994 en nuestro país cuando empiezan los centros de transfusión sanguínea a hacer los cambios, ¿no, doctor? Y también comentaba acerca del preservativo, doctor, por las parejas que usted mencionaba, doctor. Sí, hasta el día de hoy, el riesgo de transmisión de hepatitis B y C a través de contactos de mucosas o de sangre, el riesgo de transmisión sexual en la hepatitis B es muy alta, en la hepatitis C es baja, siempre y cuando se conserve una sola pareja y durante mucho tiempo. El riesgo aumenta cuando la persona empieza a tener diferentes tipos de parejas y el riesgo va aumentando para aumentar eso. Evidentemente,
el uso de un preservativo en forma correcta disminuye en forma bastante buena la transmisión del virus, tanto de la hepatitis B como de la hepatitis de tipo C. Ahora, se ha demostrado que la relación monogámica, aunque no se use en parejas de casados, cuando se mantiene la monogamia, no hay transmisión de la pareja infectada a la pareja no infectada. Así es. ¿Y hay alguien que conserve la monogamia, doctor? Sí, claro. Por ¿Sí? supuesto. Sí, señora. Sí, por supuesto. Felicidades. Pero fíjese que a mí me preocupa a veces las mujeres monógamas, conscientes de que no están expuestas, puesto que ellas son totalmente fieles a esa relación. Se cuidan menos y evitan entonces tomar algunas medidas precautorias y no esperan el regalo que les va a dejar el mazacote, perdón, el señor a veces, ¿no? Las mujeres piensan así. Yo soy una mujer fiel, soy una mujer honesta, a mí me educaron así, solamente tengo una pareja sexual en mi vida. Sí, señora, pero precisamente por eso que usted carece de experiencia en otros casos y su marido sí la tiene, tenga más cuidado. Por eso los índices, por ejemplo, de VIH en mujeres que son absolutamente honestas, que son totalmente fieles, que han tenido una pareja no monógama, pueden aumentar, porque el regalo se los traen de fuera. Son tan generosos los maridos que además acuérdense que cada vez que un marido lleva serenata es porque el desgraciado, como dicen por allá, ya se fue de parranda, se gastó el dinero y entonces lo poquito que le queda después de llegar borracho de la quincena, se lo gasta en un trío para que la señora le abra las puertas y las piernas, con todo respeto. Entonces, ese es un cuidado. Sí, por eso a mí me preocupa cuando dices, no, pues es que a mí no me va a pasar porque yo soy una mujer íntegra. Cuidado. Pero además, doctor, es como una acotación. En los programas que tenemos de pareja los días viernes también nos han dicho que la infidelidad ya es 50 y 50, mujeres y hombres. Mejor tener esta prevención de usar el preservativo más allá de los juicios de valor. ¿No? Lo que Mucho sucede más es alta. que las mujeres, afortunadamente, además de su gran fortaleza, de su gran capacidad sexual, de muchas de las cualidades de inteligencia y habilidades que tienen, son discretas. Los varones no. Y tenemos aquí Duden preguntas, de las estadísticas, por favor, acuérdense que aquí hay una cosa que llama INEGI que no sirve para nada, pero tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, yo nada más quería preguntar. No hay una protección del 100%. Hay una protección muy alta, de más del 90% con el preservativo, pero no es garantía. Y además hay que usarlos de buena calidad, porque si no, no funciona. Tenemos muchas llamadas, les voy a ir. Doctor Víctor, aquí hay muchas personas, mire, Griselda, Tania, esto es en Facebook, Sebing, Marta, han tenido hepatitis A y le preguntan que si pueden donar sangre. ¿Sí se puede donar sangre después de tener hepatitis A? Sí, tanto la hepatitis A no se conoce estado de portador, es decir, da la hepatitis A si el paciente sobrevive, que afortunadamente es la mayoría, los que no, pues es por hepatitis fulminante. Esa hepatitis se cura y no existe estado de portador. Entonces, actualmente ya la normatividad lo permite aquí en México y en todos lados del mundo. Ahora, todavía por algún margen de seguridad, muchos bancos de sangre se han tenido hepatitis y lo excluyen. Cierto es que los pacientes muchas veces no saben qué tipo de hepatitis fue, si fue A, fue B o cuál. Pero así de manera internacional se acepta que si la hepatitis ocurrió antes de los 10 o 11 años, muy probablemente sea A y se le permite donar. Ahora, sí quisiera dejar claro una cosa que a mí me parece escalofriante. Los virus de la hepatitis son de 50 a 100 veces más infectantes que el VIH. Entonces, el condón pues tiene una alta probabilidad o una alta seguridad, pero no llega a ser al 100%. A veces la gente no lo sabe usar
y utilizan lubricantes que diluyen el látex y se rompe, y entonces una puerta de salida del virus, o sea, la persona infecta a través de puertas de salida, que puede ser la sangre, el semen, etcétera, tiene que llegar a un sitio, a una puerta de entrada en el que va a recibir la infección, y esas son las mucosas. Ahora, con o sin preservativo, a veces hay sexo oral o sexo oroanal, o a veces hay dígito rectal, y entonces puede haber ahí infección. Y eso no tanto en los hombres que tienen sexo con hombres, también ocurren relaciones anales, digamos, entre hombres y mujeres. Ahora, en la cuestión que mencionaban hace un momentito, la impresión que yo tengo es que la mujer, en muchas ocasiones, aunque se imagine que el esposo está teniendo ciertas conductas que le puedan hacer sospechar, ella no se atreve a pedirle que utilice una medida una barrera mecánica de protección. Vamos a ver si quiere esta cápsula sobre lo que es la hepatitis B y regresamos para que los médicos nos sigan aclarando todas nuestras dudas. El virus de la hepatitis B es 100 veces más infeccioso que el virus que provoca el SIDA. No obstante, la hepatitis B se puede prevenir mediante una vacuna segura y eficaz. La hepatitis B es la infección hepatítica grave más común del mundo. El virus que la ocasiona ataca las células del hígado y puede conducir a insuficiencia hepática, cirrosis o cáncer de hígado. El virus se transmite a través de la sangre y los fluidos corporales infectados. Esto puede suceder por el contacto directo con la sangre, relaciones sexuales sin protección, uso de drogas ilegales, tatuajes, navajas de afeitar y de una mujer infectada a su bebé durante el parto. Es importante decir que la hepatitis B no se disemina por besos en los labios o la boca, tos o estornudos, ni contacto ocasional, como abrazarse, darse la mano o comer alimentos preparados por una persona infectada. Después de esta información, te preguntarás si la hepatitis B se puede prevenir. Sí, pregúntale a tu médico sobre la vacuna y protege a tus seres queridos y a ti mismo de por vida. Se recomienda que todos los bebés, niños y adolescentes menores de 18 años reciban la vacuna contra el virus de la hepatitis B. También se recomienda para todos los adultos que presentan alto riesgo de infección. Recuerda, solo se requieren 3 dosis para obtener protección de por vida. Pues ahí está esta cápsula que nos da la recomendación de la vacuna. Desafortunadamente, a veces tampoco nos aplicamos las vacunas y la pregunta es, ¿tenemos que hacernos las pruebas para saber que no tenemos este tipo de hepatitis y después aplicar la vacuna? Si quiere, regresando del corte, nos dan la respuesta y también nos preguntan sobre estéticas y donde se hace el pedicure, ¿qué tanto riesgo hay ahí? Regresando del corte. La hepatitis C causa la inflamación del hígado. Muchas personas infectadas con hepatitis C pueden desarrollar cirrosis, es decir, cicatrización del hígado, y otras pueden desarrollar cáncer de hígado. La hepatitis C se transmite principalmente por medio del contacto con sangre infectada, no descartando que se pueden propagar a través del contacto sexual y el parto. Hay que decir que no se transmite por besos o el contacto casual, y lo más relevante es que no hay vacuna para prevenir el virus que produce este tipo de hepatitis. Las personas más propensas a estar expuestas al virus de la hepatitis C son usuarios de drogas inyectables, personas con tatuajes o piercings realizados con instrumentos no estériles, personas que tienen relaciones sexuales con una persona infectada, personas que tienen múltiples parejas sexuales, trabajadores de la salud, bebés nacidos de mujeres infectadas, pacientes de hemodiálisis, personas que recibieron una transfusión de sangre antes de julio de 1992. La mayoría de las personas infectadas de hepatitis C no presentan síntomas y llevan una vida normal. Sin embargo, los síntomas pueden ser muy leves y similares a la gripe: náuseas, fatiga, pérdida de apetito, fiebre, dolores de cabeza y dolor abdominal. A la mayoría de la gente no le da ictericia, aunque a veces la ictericia puede presentarse junto con orina de color oscuro. Las personas infectadas con hepatitis C no deben beber alcohol, ya que esto
esto acelera el daño hepático. La hepatitis C es una enfermedad de evolución lenta que puede tardar de 10 a 40 años para causar daño hepático grave en algunas personas. Pues bueno, ahí vimos esta cápsula, nos explica qué es la hepatitis C. Tenemos aquí el testimonio de Claudia y de otras personas también, ahorita lo vamos a compartir, pero también hay muchas llamadas y queremos darle salida. Los doctores brevemente nos las van a ir contestando. Diana Nava les pregunta esto con lo que nos íbamos al corte. ¿Qué hace la Secretaría de Salud con los instrumentos que hay en las estéticas? ¿Qué tan delicado es que uno no se haga el manicure o el pedicure en estos lugares? Creo que hay mucha desinformación al respecto. ¿Qué consecuencias puede haber si no se esterilizan bien los materiales con los que llevan a cabo dichas prácticas? Y los médicos también hablaban sobre ir con el odontólogo, con el podólogo. ¿Qué pasa con esto? Sí, por supuesto. Cualquier instrumento no estéril tiene alto riesgo de transmitir sangre contaminada con virus de hepatitis C. En este aspecto, los podólogos, los odontólogos, cualquier lugar donde haya un instrumento que pueda ponerse en contacto y que rompa lo que es la barrera de la piel, es un factor de riesgo. Ahora, aquí tiene que ver mucho, no solamente la Secretaría de Salud, sino la conciencia que debe haber en todo este tipo de lugares, estéticas, donde se hacen manicure y que muchas veces las personas que acuden a él salen sangrando de la cutícula, salen con lesiones o a veces adquieren infecciones. Definitivamente fue un medio de transmisión el usar instrumentos no contaminados, no esterilizados. Entonces creo que sí es importante entender que cuando nosotros nos sometemos, el odontólogo, estar seguros o llevar sus propios instrumentos, cuando va a haber una manipulación dental, el odontólogo tener la ética profesional de usar instrumentos estériles y si el paciente puede tomar esa decisión de hacerlo, en un momento dado de llevar su propio instrumental. Pero sí que estemos conscientes. Pero de cualquier manera la Secretaría de Salud vigila todos estos lugares y todos estos lugares tienen una normatividad que seguir para establecerse. No es que se ponen nada más porque sí. Hay licencias que se otorgan a los establecimientos que les hacen tener revisiones donde se verifica que haya esterilización. Pero si las personas no están convencidos de que hay una esterilización, una buena higiene, hay que hacer hincapié al médico, al podólogo o a quien maneje cualquier instrumento que vaya a estar en contacto con nosotros. Oiga, Nora, y a mí también sabe que me preocupa, ¿Qué, porque doctor? fui dos o tres veces a la acupuntura. Todo lo que yo fui en con un piel. chaleco y me pusieron unas agujitas y nada más, y después con otro médico de aquí del instituto, y entonces me dieron mi paquetito de agujas para que yo lo tuviera. Ya me ponían ese. Pero de todos modos, imagínense con lo apresivo hipocondriaco que somos algunos médicos, pues es horrible el dentista, el podólogo. Y yo que quería ponerme mi nombre en Salva sea la parte tatuado, pues ya. No, mejor yo no. iba a ir a Coyoacán, porque me queda cerquita. Por favor, a ver si pregunten al público si conocen dónde se hacen los tatuajes David Beckman, a ver si ahí no me contagian. Y hay una nueva forma de contagio, los asaltos con arma blanca, punzocortante. Yo tengo 2 pacientes que tienen hepatitis B, que se contagiaron así, después de que los apuñalaron para asaltarlos. Y los asaltantes no limpian sus instrumentos. Oiga, doctor, también preguntan aquí, nos dice, ¿se pueden tener 2 tipos de hepatitis? Sí. Sí. Hay lo que es la coinfección. La coinfección es portar una hepatitis B y C, es poco frecuente, pero puede suceder. Y la otra, que es la hepatitis B y la hepatitis D, que es un virus. La hepatitis D o delta es un virus que es incompleto, que utiliza material del propio virus B para replicarse. Y evidentemente una coinfección de 2 hepatitis tiene mayor riesgo y mayor complicación, y el pronóstico es peor que el que no tiene. Doctor Víctor, hay una llamada, que usted quiere retomar esto y hay una pregunta para usted. Dice Fernando Pineda que hace 8 años salió un anuncio en la televisión que duró un mes.
al aire, en el cual se decía que el virus de la hepatitis era más pequeño que el virus del VIH, que ni el condón servía para evitar el contagio. Le pregunta a usted que si esto es cierto y que si habrán quitado este anuncio porque iban a desmitificar el uso del condón. Bueno, todos los virus de hepatitis B son virus muy pequeños, pero hasta donde yo tengo entendido no atraviesan la barrera del látex. Sin embargo, es habitualmente por mal uso. Yo he visto pacientes, sobre todo para diagnóstico, que hace uno el interrogatorio y hay que hacerlo con extremo cuidado y sobre todo en los donadores, porque había un paciente que tenía VIH y se la pregunta de que, pues, cómo fue el mecanismo de transmisión y que se había tenido prácticas sexuales no seguras o no protegidas. Afirmaba que sí. Dije, bueno, entonces, ¿alguna transfusión? Que no. Sin embargo, lo que ocurría es que acudía a baños públicos, ella tenía relaciones sexuales y después, como en esos sitios hay mucha agua, entonces, y luego decía, luego me hago un lavado vaginal. Le digo, ¿cómo te haces un lavado vaginal si no tienes vagina? O sea, utilizaba pues las luchas estas que se usan las mujeres. Entonces, pues una forma claramente de un altísimo riesgo. Entonces, si se fijan, bueno, muchos no lo conocen, pero la norma anterior había una prohibición que el donante que tienen, o hombres que tienen sexo con hombres no podían donar de por vida, lo cual también era una medida discriminatoria. Se consideró e incluso México recibió felicitaciones de la OPS. Se quitó eso. Ciertamente que en estas personas la incidencia de VIH es más alta y es sensiblemente más alta también en estas poblaciones las de hepatitis. ¿Qué iba a decir? Se me fue. Hay que considerar que es muy alta la frecuencia, tan alta que se supone que hoy día en el mundo la hepatitis C puede haber contaminado o potencialmente va a contaminar a 1 de cada 12 personas. Esa es la importancia, como ya decía el doctor al principio, de que hoy estemos celebrando el Día Mundial de las Hepatitis y que se hagan todos estos eventos para abaratar costos y que la gente se haga las pruebas gratuitas. Hoy todo el día en Bellas Artes se va a estar haciendo esa promoción con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Se están haciendo promociones en toda la República y se visten de azul los edificios o se porta un moño azul claro que habla de estar en contra de la hepatitis, de todas las hepatitis. Las coinfecciones existen de virus B, como ya se decía, del virión delta que coinfecta al virus B, como demostró el doctor Risetto hace muchos años en Milán, y que de ahí muchas veces es al revés, se detecta primero el delta y luego el virus B, o los pacientes que finalmente hoy tienen hepatitis C que no están bien detectados. Los perfiles inmunológicos son muy buenos para esto y a veces en las pruebas de funcionamiento hepático, después de que alguien ha recibido una donación y que no está seguro de que fue con los mejores cuidados, porque digo, si se hace en un hospital de alta calidad que tiene beneficios, pues bueno, finalmente va a ser más fácil evitable. Lo cual, de todas maneras, si tenemos duda ante habernos hecho tatuajes, piercings, puesto donaciones de transfusiones, pues yo creo que sí hay que ver si tenemos o no la posibilidad de tener un virus infectante, sobre todo quienes estamos en contacto con ellos, los médicos que podemos infectarnos con facilidad también. Sí, creo que es importante aquí otro dato. No siempre hay factores de riesgo que se identifican. Creo que eso es importante. Se conoce, hay estadísticas diferentes, en propio México lo tenemos, un 15%, de un 10 a un 15% de personas no tienen ningún factor de riesgo y tienen la infección por hepatitis C. Creo que eso es importante también. El no caer en las categorías que dijimos de factores de riesgo no excluye la posibilidad que lo tengamos. Entonces también creo que es una cosa que debemos de tener conciencia.
no necesariamente debo tener estos factores de riesgo para decir, no tengo, no me hago la prueba. Creo que aquí lo importante es hacer la conciencia que es una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva, que aparentemente sin ningún síntoma y sin factores de riesgo, es obligatorio realizarse la prueba, porque ese es un factor muy importante. Doctor, no necesariamente se tiene que... Perdón. Doctor Torras, yo le quería preguntar, ya que está de moda para ocultar todo lo que está pasando con la economía nacional, lo de Mama Rosa, ¿los niños de Mama Rosa son buenos candidatos para donar sangre? ¿O los adultos de ahí? ¿Cuáles son los niños de Mama Rosa? Si no tuvieran hepatitis B, si no tuvieran detectada hepatitis B, sí. Por las condiciones de insalubridad que había en este lugar. ¿no? Yo creo que la respuesta concreta es, toda persona, esté en el albergue que sea, que tengan factores de riesgo de haber sido contagiados en forma violenta, o permisiva o no permisiva, tiene factor de riesgo para haber adquirido no solamente hepatitis C, haber adquirido cualquier otro tipo de infección de transmisión. Y les vamos a Todos los lugares de hacinamiento son un riesgo. Los hospitales psiquiátricos, las cárceles, los cuarteles militares, etcétera. Donde haya personas hacinadas, hay siempre riesgo. Y volvemos entonces a otro de los factores de riesgo. Entonces, la pregunta del doctor Lamoglia sobre si estos niños están infectados o no. Pues no, que si son buenos candidatos para donar. No lo sabemos. Pero hasta en este momento, no. Vamos a conocer testimonios. Tenemos aquí con nosotros a Claudia y tenemos otros testimonios, ahorita se los presentamos. Y cuando hablaban de esta cuestión que no presenta síntomas, Claudia me comentaba que en los primeros 3 años de vida, ella le hacen cirugías por un problema que tenía en tu columna, en la médula espinal, y es hasta octubre del 2012 cuando ella le diagnostican la hepatitis C. ¿Cómo fue esto? Pero me dices que ya te habían hecho otra cirugía y el médico tampoco te detecta que tienes hepatitis C. Sí. Bueno, aquí me llama la atención que podría caer en ese grupo, como usted dice, ¿no? Yo no sé si realmente fui contaminada en mis primeros 3 años de vida o no. La verdad es que no tengo una varita mágica para saberlo. ¿Qué edad tiene usted ahora? 46. O sea, la transmitieron antes del año 92. Es posible que sí lo tuviera desde entonces. Entonces, bueno, fui a donar sangre en el 2012 y ahí me lo detectaron, ¿no? Y bueno, fue una noticia que pues trastocó a toda nuestra familia y califiqué para tratamiento con interferón y ribavirina por 6 meses y afortunadamente ahorita pues mis pruebas de control han salido negativas, me falta una en octubre, me trató la doctora de esa y gracias a Dios me fue muy bien. Pero sí me llama la atención que, por ejemplo, tuve cirugías previas, no con relación a, más bien antes al donar sangre, y ningún médico me dijo, oye, tú que fuiste sometida a cirugías antes del 92, tendrías que hacerte la prueba de hepatitis. Ahora, tomando en cuenta el punto que usted comenta de que finalmente hay un porcentaje de la población que no tiene ningún factor de riesgo, ¿por qué entonces no se incluye esta prueba en las pruebas de sangre previas al matrimonio, por ejemplo? ¿O por qué no se incluye en las biometrías hemáticas? O no sé qué regulaciones tendría que haber para que esto fuera más de rutina. Supongo que el costo es alto porque... No, es un costo bajo y de hecho se ha preconizado... Pero sería mejor que tratar a la gente después, a complementar, ¿no? todo porque todo además este ella tiene, ahorita nos dicen el costo, claro. Y además ella me dice, si tienes una pareja, tienes hijos, sí, no tengo ha una habido pareja, problema. no, gracias a Dios, no, los 3 se hicieron pruebas, todos salieron negativos, mis 2 hijos y mi esposo. Que no es transmisión vertical, esa es la hepatitis B. Bien, termine si quiere. Sí, para bueno, comentar. yo tenía hepatitis C. Sí, Espero que mi tercer monitoreo siga apareciendo negativo, pero sí me alarma. También yo la verdad es que me consideré ignorante de conocer toda esta información, porque yo considero que no hay una información adecuada. No digo que no la haya, pero no está tan disponible, me parece, para la población, que hay un desconocimiento absoluto de todos estos tipos de hepatitis. Yo tengo un hijo adolescente y no saben cómo le he hecho hincapié, porque le dije, mira, basta una relación sexual, no necesitas tener 20 ni 10, una para que te contaminen. Basta que te hagas un piercing, basta que te inyectes una droga para que te contaminen, ¿no? Entonces, sí me parece que hace falta mucha información. Yo no sé si la Secretaría de Salud, yo soy mercadóloga, y por ejemplo, me pregunto si en toda esta publicidad de los condones, ¿no tendrían el deber también de informar contra qué te está protegiendo el condón?
¿no? Me parece que sí hay ciertas regulaciones que nos Que hacen podrían falta. ayudar a hacer una labor preventiva. Y más que hay una resistencia de la gente, yo le he hecho... ¿Te parece? Regresando al corte, seguimos hablando de esto y preguntarles a los médicos si el Día Mundial de la Hepatitis es suficiente para dar información. Regresando del corte. No, nada más. La hepatitis es la inflamación del hígado y está causada por múltiples cosas, de las 5 causas virales, donde la A afortunadamente es la más frecuente, que se adquiere básicamente a través de alimentos y agua contaminada, la B, que se contagia preponderantemente por contacto sexual, la C, que es por sangre y derivados de la misma, la D, que es la sobreinfección de la infección B, la E, que se presenta con mayor frecuencia en mujeres embarazadas. La hepatitis A es la forma más fulminante que puede presentarse de daño al hígado y puede producir la muerte. Lo más importante es el diagnóstico temprano. Los virus de la hepatitis son de 50 a 100 veces más infectantes que el VIH. Cualquier objeto punzante, aguja, que atraviese la barrera natural de la piel es suficiente para que entre el virus al organismo. El hecho de hacerse tatuajes, que a veces es un arte, es un riesgo de exposición cuando se hace en condiciones insalubres. Pues ahí está el resumen de lo que nos han dicho los especialistas el día de hoy que estamos tratando este tema de la hepatitis, porque es el Día Mundial de la Hepatitis, y nos quedamos también con el testimonio de Claudia, que ella nos hablaba sobre toda esta información que hace falta. Ella tiene hepatitis C, ya fue sometida a varias cirugías y ningún especialista de estos que te realizaron las cirugías le dijo que se hiciera estas pruebas autoinmunes que los médicos nos han dicho que son necesarias. Entonces es importante lo que tú decías, la pregunta que les hacías a los especialistas, y bueno, a mí también me surgió esta duda. Sé que hay asociaciones que trabajan en torno a, pero de verdad solo un día para dar información y hacer pruebas. Claudia todavía quería hacer una pregunta. Nada más una aclaración, no son autoinmunes, son pruebas inmunológicas. Gracias, doctor. Sí, bueno, insistiendo en esta parte de las cirugías que yo me hice, posteriores a las de mi nacimiento, a todos los médicos que me intervinieron por diferentes razones, porque también tuve un problema de vesícula, les dije que yo había sido intervenida previamente. Insisto, ninguno me dijo, oye, tú tendrías la obligación de hacerte esta prueba. Digo, no solo por mí, sino porque yo también podría ser un medio de contaminación. Entrar a cualquier quirófano es un riesgo, según entiendo. Entonces, la verdad es que sí me llama mucho la atención. Y también veo una gran resistencia de los pacientes o de la gente en general, porque yo a raíz de mi hepatitis he invitado a gente, lo he tratado de difundir con conocidos en la escuela de mis hijos, con las personas que ayudan en casa, y la gente se resiste. Yo les digo, vayan a donar sangre porque es una manera de saber, de tener un filtro, un diagnóstico de simplemente si saber si estás bien o no, ¿no? Y la gente no quiere hacerlo. Entonces, sí me parece que hace falta reforzar en los medios de comunicación apoyados por las instituciones gubernamentales, sea la Secretaría de Economía, de Salubridad o la que sea, pero que se incluyan mensajes concretos y certeros acerca de estas enfermedades virales que le saldría mucho más barato al país, ¿no? Hacer medicina preventiva y campañas educativas que finalmente pagar estos tratamientos que son impagables para cualquiera, ¿no? Hoy en día te dicen, ya hay medicamentos mejores que el interferón y la ribavirina, y yo pregunto, ¿y quién los puede pagar? ¿Cuánto sale el tratamiento? ¿A ti cuánto 750,000 pesos. Digo, gracias a Dios yo tenía un seguro de gastos médicos, pero la verdad es que la realidad en México es otra. Entonces, yo no sé esos tratamientos que hay ya en otros países si realmente aplican para nuestro país. Posiblemente, no sé qué porcentaje lo pudiera pagar, ¿no? Pero estamos viendo las crisis que tienen hoy las instituciones de salud, que no hay presupuestos, que no, y verdaderamente yo me pregunto, ¿esas opciones son viables para México o no? No, perdón, quisiera intervenir. Es que siento que es una aclaración que tengo que hacer que es muy importante. Mire, la función de un banco de sangre no es un centro de diagnóstico, es un centro para captar sangre segura. Entonces, si yo sospecho que tengo cualquier enfermedad contagiosa por vía sanguínea, pues sería muy
lamentable que acudiera a un banco de sangre porque a lo mejor, aunque se hacen las pruebas, ¿qué tal si estuviera yo en periodo de ventana y la prueba no detecta la infección? En cambio, sí contagio. ¿Qué es la Entonces, prueba de ventana? Disculpe el interrupción. Un aumento de ventana. el periodo de ventana O periodo de ventana. o también le llaman, creo que silencio inmunológico, es el momento cuando el virus entra, infecta el cuerpo, hasta que haya una prueba suficientemente sensible para detectarlo. Y es variable. Mire, por ejemplo, en VIH, el periodo de ventana, es momento de infección, cuando ya puede salir positiva, es entre 2 a 3 semanas. Para hepatitis B, alrededor de 70 días. Y para hepatitis C, 180. 25 días. Hasta 6 tenemos. meses. 25 hasta 180 días. 25 hasta 180 días. Hasta 6 meses. Entonces, imagínense, van a donar y van a contagiar a otra persona y ya, si usted va a un laboratorio o un médico, él le va a decir, califica su riesgo, es decir, hubo tal, si hay riesgo, hágase la prueba. Traen los resultados, todo es negativo. Yo le aconsejo que la repita en tanto tiempo. O sea, necesita la orientación médica, pero banco no se dedica a eso. Sí, hay algo que creo que es importante. El día de hoy se celebra y con más fuerza, con más intensidad, con más publicidad, para hacer conciencia no solamente de la población, sino de los médicos. Efectivamente, lo que usted dice, ¿cómo es posible que a varios médicos la hayan visto, hayan sabido de esos factores de riesgo que usted tuvo y no le hayan sugerido hacerse la prueba? Desgraciadamente también tenemos que reconocerlo. Hay médicos que no tienen ese conocimiento. No tenemos que estar culpando nada más a la población, sino hay médicos que cuando tienen la primera entrevista de cualquier paciente, no tienen ese conocimiento. Y el día de hoy lo que se quiere hacer es conciencia, tanto del médico, personal de salud, gobiernos y parte de la población, de que hay una enfermedad que causa una mortalidad muy importante anualmente en el mundo, que México tiene una prevalencia de 1.4%. Quiere decir que en México hay entre 12 a 15 millones de personas infectadas con hepatitis y cerca del 30 al 50% no sabe que la padece. Esa es la conciencia que tenemos que hacer. Y no tiene que haber necesariamente un factor de riesgo, sino tener el conocimiento como médico y como persona que yo puedo ser portador de una enfermedad sin que haya tenido un factor de riesgo, o si lo haya tenido y me lo pueda diagnosticar a tiempo. Y es correcto. Un banco de sangre no sería el medio ideal. Lo ideal es un médico que sepa aspectos básicos de la enfermedad. Tenemos aquí Ahora, hay llamadas. campañas permanentes en las páginas de la Fundación Mexicana de Salud, la Fundación Mexicana para la Salud Hepática y la Asociación Mexicana de Hepatología. Y hay grupos de autoayuda como el Grupo Amigo que están haciendo campaña permanentemente. Pero es cierto que la gente no va, la gente no va ni siquiera a lo que debería de ir una vez al año al médico para checarse de cualquier cosa. Otra cosa importante, el momento de ventana, si le hacen la prueba, va a salir falsamente negativo. Y algunas pruebas no eran 100% confiables antaño, hace más de 10 o 15 años. Ahora se ha tratado de unificar la forma de hacer la medición del anticuerpo C. Pero no solo es el anticuerpo C, hay que detectar el virus B, hay que detectar todas las hepatitis. Entonces, acudir con el médico, eso es lo primero. Acuda con el médico, que el médico razone sobre lo que puede tener en base al estudio de la historia clínica. También es cierto que muchos médicos ahora se basan en lo que los estudios les dicen antes que evaluar correctamente a través de una historia clínica. La historia clínica sigue siendo vital, importante y trascendente para hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad. Vamos con llamadas y otro testimonio. Nos escribe Emilio Andrade desde Mexicali y él dice, yo estoy tomando interferón. Dice, lo estuve tomando todo el año 2012, tengo muchos efectos colaterales, más o menos estoy bien, pero lo que dicen al respecto de la vacuna no es cierto, no existe. Por acá en Mexicali somos muchas personas que tenemos ese problema y aunque nos atienden bien, nos dan muy buen servicio, pero medicina en sí, que el sector,
que en el sector tengan para todos nosotros, no la hay. Tengo 25 años con esta enfermedad y realmente me siento bien, pero a base de otras medicinas. El examen que dicen los especialistas en el programa, que uno puede ver la cantidad de virus que nos afecta, no la hacen en el seguro, la hacen por fuera, es muy costosa y realmente es una batalla para hacerse el examen y detectar el marcador viral, y a veces lo atienden a uno al mes, 2 meses o hasta cuando no hay medicina, ni siquiera hay medicina. Primero, tenemos que especificar qué tipo de hepatitis está padeciendo esta persona, si es la hepatitis B o la hepatitis C, primero. Segundo, el tratamiento que había antes y que hay ahorita disponible es un tratamiento para mejorar el sistema inmunológico en contra del virus. Los próximos tratamientos que vienen y que van a ser muy costosos, no sabemos cuánto y no han llegado a México todavía, que van a curar la hepatitis, son medicamentos que van a actuar en contra del virus, que son 2 cosas diferentes. Desgraciadamente, el tipo específicamente hepatitis C son diferentes genotipos, diferentes tipos de virus, son 6. Desgraciadamente, unos virus, sobre todo el 2 y el 3, o afortunadamente, responden mejor a este tratamiento en el sistema inmunológico. Pero el otro tipo de virus, el tipo 1, no responde correctamente, menos del 40% responde adecuadamente. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque se dé tratamiento, mejorando el sistema inmunológico a través del interferón, no se va a curar. Es el problema de la hepatitis C genotipo 1. Y la respuesta sería, en México, ¿cuál tenemos? Desgraciadamente, en México tenemos genotipo tipo 1 en un 60% de los casos, los que menos respuesta tienen a este tipo de tratamientos. Vamos a ver otro testimonio, doctor, ¿le parece? Y luego conocemos el testimonio de Pati. Vamos a ver esto. La hepatitis C me la detectaron en el año 2010. Empecé con pequeñas sospechas y ya diagnosticada de manera contundente fue en marzo del 2012. Realmente es raro que alguna persona sepa exactamente dónde se contagió. Conmigo existen sospechas desde una transfusión sanguínea, alguna práctica en el momento del parto, el haber ayudado a una persona que estaba contagiada de hepatitis C. Mira, la hepatitis C es una enfermedad silenciosa. Ojalá hubiera síntomas que nos pudieran indicar que la gente está contagiada. Algunas personas, por lo que he escuchado, refieren sentirse cansadas, un cansancio fuera de lo normal. En mi caso no fue así. Lo mío fue por pura casualidad, fui detectada. Me hago estudios anuales de laboratorio de sangre y una alteración que se presentó fue elevación de hierro. Afortunadamente el médico con el que me atiendo se quedó él con la duda de esta elevación porque no era normal y aparte todos los demás valores estaban completamente bien, o sea, no había alguna alteración que sospechara que fuera el hígado. Y él en su práctica se queda con esa duda y decide hacerme un panel viral. Y fue cuando enteró que estaba diagnosticada con esta enfermedad. Pues devastador porque, bueno, como te comento, soy profesional de la salud. Ya en mi experiencia profesional ya había tenido pacientes con esta enfermedad, pero yo la había visto, como dicen, la parte final de la película. Nunca había visto el inicio de la enfermedad como tal. Entonces, quieras o no, pues sí te invade el miedo, ¿no? Sobre todo que ya sabes el desenlace de algunos casos, ¿no? Lo primero que es curioso, porque la mayoría de la gente dice, tienes hepatitis C, mira, guarda reposo, come dulces y en un tiempo se te va a quitar, ¿no? Y te hablan obviamente de hepatitis A. Y lo hacen de toda fe, o sea, pero ya cuando por alguna causa se meten a investigar o uno les corrige que no es lo mismo, es cuando se quedan pensando y a veces algunas personas se retiran. Pero sí, la realidad es que hay muchas personas que no dan testimonio, que no les gusta aparecer en las cámaras porque temen que les vayan a quitar su trabajo, temen que ser rechazados. Tengo el caso de una compañera que a ella le dijeron, tienes que construir un cuartito separado de tus familiares, lavar tus cosas aparte, tu ropa aparte, no puedes tocar a tus nietos, no puedes tocar a nadie porque los vas a contagiar. Y para ella era un sufrimiento impresionante sentirse, pues sí, alejada de sus familiares y el hecho de que sus nietos, ahora sí que sin saber pequeños, se acercaban a abrazarla.
Mira, lo ideal que obviamente cuando te detectan hepatitis C es que uses preservativo. Eso es lo ideal. Curiosamente, la enfermedad por vía sexual nada más es un 5% la posibilidad de que queden contagiada la pareja. Con mi pareja, bueno, él me acompañó el día que me dan el diagnóstico en el hospital de zona y él sí salió muy devastado, muy espantado. Y yo todavía de broma volteo y le digo, ¿se la compraste? Y me dice, ¿por qué? Porque yo te veo muy preocupado. Es que con todo lo que me dijeron prácticamente te vas a morir, ¿no? Le digo, no, o sea, eso no es correcto. La información que te acaban de decir no es correcta. Le dije a mi esposo, bueno, yo no me voy a ir sin luchar, ¿no? Esa es una. Y la otra, bueno, vamos a acercarnos a las personas adecuadas para que nos den una información más exacta de qué sí podemos hacer. Yo como paciente, créeme que sí, de repente te hartas de escuchar todo lo que no debes. Nunca te dan la posibilidad de empoderarte de tu salud, de todas esas cosas que sí puedes hacer. Y, por ejemplo, es una de las funciones a las que me he dedicado últimamente, es a decirle a la gente qué sí puedes hacer. Ahorita estoy en espera de la respuesta viral sostenida, ya estoy negativizada y estamos en espera de esa respuesta. Pues gracias a Claudia también por compartir este testimonio que Pati, que ahorita regresando al corte nos va a platicar, dice que sí la han discriminado también, como lo mencionaba Claudia. Tenemos una llamada para irnos al corte. Dice Marcela, ¿una persona que ya tuvo hepatitis A puede volver a contagiarse o queda inmune? Doctor César. No vuelve a Queda inmune. Queda inmune. Bueno, pues con esto nos vamos al corte y regresando seguimos platicando con Pati, que ella quiere tocar varios puntos, esto del apoyo de la familia, la cuestión, ¿sabe? Ella lleva a la estética para que le hagan su manicure, ella lleva su kit y aún así no se lo quieren realizar, la discriminan porque ella es responsable y dice que tiene la enfermedad y eso también es un problema. Vamos al corte, si usted quiere comunicarse, esperamos sus llamadas. Es importante señalar, vacunas contra la hepatitis se refieren a vacunas que inhiben o que provocan una respuesta al organismo contra un virus. En este caso, solo son dos tipos, son contra el virus infeccioso o hepatitis A y contra la hepatitis B. En el caso de las hepatitis C, D y Delta y otros nuevos serotipos que están apareciendo, en este momento no se tienen en específico vacunas para ello. Es importante comentar que dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación está colocada la necesidad de la vacuna antihepatitis B. Esta se ministra entre los primeros 7 días la primera dosis, a los 2 meses la segunda y a los 4 meses la tercera dosis. Se ha establecido también dentro de las Semanas Nacionales de Salud la necesidad de vacunar a grupos específicos, esto es, a los niños que van saliendo de la primaria y entran a la secundaria más o menos entre los 11 y 12 años de edad, una dosis adicional por el riesgo que ellos pueden comenzar a tener. Es muy importante hacer una diferenciación. La vacuna contra la hepatitis A lo que nos va a ayudar es a prevenir en los grupos vulnerables la posibilidad de que ellos adquieran enfermedades que son transmitidos por vía digestiva. Lo que nos interesa ahorita mucho en el sector salud es trabajar a los grupos que están en las guarderías, 1 y 2 años de edad. Normalmente la hepatitis B se adquiere de dos maneras, o es por vía hemática, que es la menos frecuente, pero la vía sexual es la más frecuente. Todas las personas que iniciamos vida sexual tendríamos que tener muy presente la aplicación de la vacuna antihepatitis B. Las vacunas deben de estar de acuerdo al esquema de vacunación, deben de estar todas registradas para que podamos tener la tranquilidad de que el esquema básico de vacunación está completo y esto realmente sea muy positivo acerca de la respuesta inmune de nosotros como personas. Miren, Nora, independientemente de los que conocen en nuestro panel más de esto, verdaderamente aquí se zurraron en los calzones, no lo puedo decir con otras palabras, porque no se puede aplicar una vacuna así sin guantes. Y no solamente la aplicaron sin guantes, sino además con las uñas todas arregladitas, en 3 o 4 casos. Y luego el chamaco que vacunó a la niñita, no solamente, sino que pone su dedote después para limpiar ahí.
Eso es absolutamente reprobable y de veras yo quisiera hacer un llamado a la gente que lo hizo, porque no solamente es una muestra de ignorancia, sino es una negligencia, lo que ahora se llama malas prácticas médicas y pudiera ser hasta sancionable. Y no se lo digo con todo respeto, se lo digo con indignación. Tengo una llamada, qué bueno que hace esta aclaración, doctor, y también para que nosotros estemos, a la hora de ir como pacientes, estemos informados, sepamos de todos estos cuidados que debe haber, esta prevención también. Dice Enrique Pereda, es muy importante que enfaticen sobre el tema del perfil de vacunación y que se determine claramente que se requiere de 3 dosis para generar inmunización por el resto de la vida. Hay clínicas de alto nivel que con ignorancia solamente aplican 2 dosis. Que estamos hablando de virus B. Hay que aclarar. ¿Nos puede decir entonces por tipo de hepatitis y cómo es la vacunación? Para la hepatitis A hay la vacuna de recombinación genética de los laboratorios Glaxo, bueno, vamos a decir, Abrix y Engerix B, que son las vacunas más comunes y más útiles para prevenir. Y sí, la de la hepatitis A puede ser que con una sola dosis quede listo. El paciente normalmente genera una inmunidad que se adquiere además a través de consumir alimentos contaminados y normalmente la gente adquiere esto. Pero la hepatitis B hay que dar 3 dosis. Lo peor de todo es que hay veces que ni el personal de salud cumple las 3 dosis, porque como se espacían tanto en el tiempo, a la gente se le olvida. Hay que estar haciendo una labor de insistencia de ven a terminar tu vacunación. ¿Y si se me olvida, puedo regresar o hay que hacer una medición inmunológica y ver en qué momento estamos, si hay elevación o no de la inmunoglobulina M o de la inmunoglobulina A para dejar factor de memoria. Eso es muy importante. ¿Y si no serían las 3 otra vez? Y si no sería, y se necesitaría volver a iniciar. Hay pacientes en los que hay que recomenzar. Muy bien, doctor. Hay aspectos más prácticos que sería, el esquema de vacunación son 3 dosis, pero hay periodos para aplicarla. El primer periodo es en el momento que es el día de la vacunación y la segunda aplicación debe ser dentro de los primeros 3 a 6 meses. Y la tercera vacunación puede ser hasta 6 meses. Si una persona perdió esos tiempos, tiene que reiniciar de nuevo su esquema de vacunación. Entonces es importante. Es un aspecto práctico. Ahora, es cierto que a veces pueden aplicarse 2 dosis. La protección que se alcanza con 2 dosis es aproximadamente de un 97-98%. También, lo ideal son 3 dosis, pero con 2 dosis pudiera alcanzarse también una muy buena protección. Preguntan si no hay alguna reacción alérgica a estas vacunas. Las reacciones alérgicas son locales en el momento de la aplicación, un poco de dolor, un poco de molestia nada más. A la aparición de que les dé hepatitis o que les tenga otro efecto adverso son 0 y reacciones adversas muy, muy lejanas y es mayor el beneficio que lo que pueda tener. Ahora, si una persona ha recibido vacunación y no se acuerda y se vuelve a poner la vacunación, no pasa absolutamente nada. Eso teníamos la duda también por acá y bueno, antes de irnos al corte también les presentaba a Patti su caso, ella ahorita ya eres negativa, sí, pero tienes complicaciones por la hepatitis C. ¿Qué complicaciones tienes? Bueno, en el año de 69 me transfundieron, tenía yo 11 años en esa época. En el año de 1999, después de 30 y tantos años después, me diagnosticaron hepatitis C. ¿No tenía síntomas? ¿Ninguno? Empecé con síntomas un año anterior. Pero bueno, se manifestaron muchísimas cosas. Me salió acné en la cara. En algún momento de mi vida también me diagnosticaron fiebre reumática. Me dolían todas las articulaciones, tuve acné, el cabello se me abría, el cabello se me resecaba, la piel la tenía muy seca. Tenía yo muchas petequias, lo que le llaman petequias, los puntitos rojos en todo el cuerpo. Y empecé a subir de peso, pero pareciera también que estaba yo embarazada. Empecé a subir demasiado de peso. Me trataron médicos pensando que tuviera una menopausia precoz, me dieron hormonas. Pensando que tuviera hipotiroidismo, me dieron Eutirox. Pensando que tuviera algún problema gástrico, pues me hicieron muchos estudios, estuve con tratamiento. ¿Y quién te dice que tienes hepatitis C? ¿Quién sí piensa que lo puedes tener? Un homeópata
que me dice, pues viéndote y escuchándote, para mí algo me dice que tú estás mal del hígado. ¿Por qué no te haces estas pruebas? Después de haber hecho, vivía yo en ese entonces en Saltillo, las pruebas de química sanguínea, como no son todos los parámetros, bueno, todos los marcadores, a veces no incluyen las enzimas que marcan el funcionamiento del hígado, entonces pues no se daban cuenta. Y finalmente pues me hacen esos estudios en lo específico y se dan cuenta que algo funciona mal con mi hígado. Voy con un médico especialista y me dice, uy, pues como que no sabemos todavía de eso. Voy a nutrición y me dicen, conocemos muy poco de la enfermedad. Se están haciendo protocolos médicos y en ese entonces me dieron un pronóstico de vida de 10 años. Pues, en la búsqueda de la salud, pues fui a nutrición, fui al Seguro Social. Yo fui durante todos esos años paciente de la doctora Rocío Torres Ibarra, que es una persona excelente, una apasionada del tema, una apasionada de su trabajo y que gracias a ella hoy, después de tener hepatitis C genotipo 1, estoy rehabilitada porque negativizó el virus en mi persona desde el 2010. Pero háblame de tus complicaciones. Ahora, cuando yo llego con la doctora para ya con el diagnóstico de hepatitis C y que hacen la biopsia, yo ya tenía cirrosis. Ya tenía varices esofágicas por consiguiente y durante todo el tratamiento pues desarrollé pues todo lo que se esperaba porque hice varios protocolos médicos, el de la inyección diaria con Schering-Plough y ribavirina, cuando salió el pegilado cada tercer día con ribavirina, combinaciones de interferón pegilado con ribavirina y amantadina cada semana y repetí el de ribavirina y pegilado como 3 veces y después de todos esos años negativizó. Oye, y usted es líder sindical de Pemex porque para pagar todo ese tratamiento es una fortuna. Pues el Seguro Social me apoyó en todos los sentidos, el laboratorio, Roger fue, pues entré en todos los protocolos, yo firmaba un documento que me decían que no podía yo tomar nada alternativo, ni test, ni hierbitas, ni esos medicamentos mágicos y que decían que le prometían a uno la salud. Yo me dediqué exactamente a hacer el tratamiento exactamente como me lo indicaban y todas las pruebas de laboratorio que hubo necesario hacer, yo presté pues mi cuerpo para hacerlo y puedo decir que todo lo que se esperaba del tratamiento me pasó. Eso de las encías con coágulos sangrantes, Sjögren, mis ojos resecos, y desafortunadamente me negativizó el virus, pero me quedé con diabetes y me quedé con hipotiroidismo. Entonces me quedé con la cirrosis, me quedé con las varices esofágicas, me quedé con el glaucoma. Entonces, ¿estás con tratamiento ahora para estas complicaciones? Para controlar la diabetes y el hipotiroidismo, pues me quedé con ellos. Y bueno, están vigilando que la cirrosis que se quedó, pues no vaya a terminar en un cáncer, ¿verdad? Entonces estoy en control. Ahora, Pati, toda esta cuestión que nos hablas de la cuestión médica es muy importante, pero somos integrales y también has vivido discriminación, como lo decíamos. Sí, yo como responsable, como paciente de hepatitis C, sentía gran responsabilidad que a los lugares a donde yo me dirigía, yo decía, yo soy paciente de hepatitis C, soy portadora de hepatitis C. Entonces como que me decían, párele ahí. Es más, ni siquiera los médicos me querían saludar. De veras que ahí fue donde yo me pude percatar que médicos no lo saben, enfermeras menos. O sea, es increíble la falta de información a nivel de los médicos que están en contacto con los médicos familiares del Seguro Social, vamos a decirlo así, hasta el médico particular, porque es increíble que hasta el médico particular, poca información tiene de la enfermedad. Y tan ignorantes son porque le niegan a uno hasta dar la mano. Cuando yo iba a hacer manicure, decía, tengo hepatitis C, ¿está usted esterilizando sus instrumentos? Y decían, ¿de qué me habla? Le digo, pues sí, porque ustedes deben de tener higiene. Le digo, porque yo tengo hepatitis C, entonces así como decían, pues disculpe, pero
Mejor no. Y ya después, obviamente, uno compra su kit y aún así, y yendo a solicitar quién hiciera el manicure, no lo querían hacer. Y los mismos médicos, o sea, así como que decían, no sé de qué me está hablando y váyase. Ahora, es muy importante la orientación, el saber, porque la familia tiene mucho que ver. Uno, el interferón afecta de tal manera al sistema nervioso central que lo induce a uno a pensamientos suicidas. Cae muy fácil en depresión, dependiendo de la cuestión hormonal, porque también es muy importante la parte hormonal como mujer. La etapa por la que está uno atravesando, pues es muy fácil caer en depresión. Pero el apoyo de la familia es muy importante. ¿Cómo has estado con tu familia? Mi familia, mi esposo fue incondicional. Mis hijos, al principio, como estaban tan pequeños, no entendían, pensaban que tenían una mamá floja. Pero ya después, cuando empezaron a comprender lo que era, entonces lo entendieron y supieron apoyarme. Toda mi familia, mis hermanas, en su momento estuvieron conmigo, vieron lo difícil que fue para mí lidiar con esta enfermedad durante tantos años y con tantos efectos secundarios, pero finalmente pues salí victoriosa y gracias a Dios porque existió la esperanza para mí, cosa que mi hermana ahorita fue diagnosticada de hepatitis C, y ella pues está reaccionando de manera diferente y le está yendo de manera diferente con el tratamiento. Y bueno, pues somos hermanas en dos situaciones similares, pero finalmente estamos reaccionando diferente. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Realmente esta es una experiencia vivida, auténtica. Es el común de muchos pacientes que desgraciadamente no tienen la evolución que usted ha tenido. Eso es algo grandioso. Y además, algo que me gusta de usted es que usted conoce perfectamente bien su enfermedad, sabe sus complicaciones y usted, mejor informada, se va a saber cuidar mejor. Creo que eso es una experiencia para todos, saber que un paciente bien informado es parte de un desarrollo de la comunidad, de conocimiento y decir las cosas como fueron. Qué bueno que tiene usted ese conocimiento y esa conciencia de su enfermedad. Y la fortuna de haber caído en el 40% de los que responden bien a los tratamientos con el interferón vigilado y la ribavirina. Así es. Les voy a presentar el testimonio de Raquel. Ella desafortunadamente no cuenta con los medios para pagar este tratamiento. ¿Tienes hepatitis C también, Raquel? Tengo hepatitis C desde agosto del 2012. Yo era la mujer diagnosticaron en esa época. Se lo diagnosticaron. Sí, pero no sabemos desde cuándo. No sabemos. Ahorita que estuvieron dando posibilidades de contagio, pues realmente de no ser el viejo que se supone que no, todo lo demás puede ser que sí. Y a pesar de ser la mujer más linda de este mundo, viviendo intensamente toda mi vida como maestra, como mamá, en la sociedad en la que me desenvolvía, nunca me paré en el médico, a mí no me dolía nada. Entonces, ¿cómo se lo diagnostican? Resulta que yo me voy a pasar una Navidad a Acapulco con mis hijos y de regreso empiezo a sentir una inflamación alrededor de los ojos, pero así como si me hubiera intoxicado. Entonces acudo al médico de cerca de la casa, yo soy de Tepozotlán, ahí tienen su casa, y la doctora me dice, pues sí, algo que comiste te hizo daño. Al siguiente día yo sentía que el ojo me lo sacaban completo, el globo, de no aguantar el dolor. Entonces me dijeron, es una contractura muscular, un enfriamiento, el cambio de clima. ¿Una contractura muscular? Sí, por el cambio de clima de Acapulco a Tepozotlán, que es frío, o sea que algo me había pasado. Me dan inclusive buscapina inyectada para el dolor y me dan buscapina para un dolor de... Alin, doctor. Un medicamento para desinflamar. Oiga, ¿seguro era un médico o era un empleado de intendencia pues del Museo del Virreinato? Y fíjese que aún así yo me hubiera quedado sin saberlo, si me he aguantado o qué sé yo, hasta que mi hija me dice, mamá, ¿tienes el Lisemín? ¿Por qué no acudes? Nunca vas al doctor, no sabemos de ti nada. Entonces me hago en el chopo unos generales de sangre y de orina. Con eso nos vamos a quedar para irnos al corte. Nos sigue platicando después del corte. Claro. Cualquier instrumento no estéril
tiene alto riesgo de transmitir sangre contaminada con virus de hepatitis C. Los podólogos, los odontólogos, pueden tener la ética profesional de usar instrumentos estériles. Y hay una nueva forma de contagio, los asaltos con arma blanca, punzocortante. Yo, ante habernos hecho tatuajes, piercings, puesto donaciones de transfusiones, pues yo creo que sí hay que ver si tenemos o no la posibilidad de tener un virus infectante. El no caer en las categorías que dijimos de factores de riesgo no excluye la posibilidad que lo tengamos. La función de un banco de sangre no es un centro de diagnóstico, es un centro para captar sangre segura. A un laboratorio o un médico, él le va a decir, califica su riesgo, es decir, hubo tal, si hay riesgo, hágase la prueba. Los lugares de hacinamiento son un riesgo, los hospitales psiquiátricos, las cárceles, los cuarteles militares, etcétera. Donde haya personas hacinadas, hay siempre riesgo. Pues ahí tiene el resumen final de este programa del día de hoy, que estamos hablando sobre diabetes. Recuerda, es el Día Mundial de la Diabetes y va a haber pruebas gratuitas allá por Bellas Artes. De la hepatitis. Para la hepatitis, ¿verdad? ¿Qué le dije, doctor? Diabetes. Diabetes, es que me quedé con lo de la señora, gracias. Pero sí es en Bellas Artes donde van a estar las pruebas gratuitas. Desde las 10 de la mañana empezaron. ¿Hasta qué hora? Todo el día, creo que hasta las 6 de la tarde va a estar. Bueno, para que vayan. Pero que se apuren porque va a haber manifestación, no vayan a coincidir, o que se unan a la manifestación y se queden en Bellas Artes. Bueno, doctor, gracias. Y también escuchábamos a la señora Raquel, le cuesta mucho trabajo que le den el diagnóstico, pero hay algo muy importante en lo que usted quiere que los especialistas le ayuden. ¿Qué es? Claro, yo cumplí con el primer tratamiento por medio del Licemin, con interferón y ribavirina 48 semanas. Y al analizarme, yo soy del 60% que no hubo éxito en el tratamiento. Habría que repetir esos dos medicamentos que también son muy costosos, me los daría el Licemin, pero me recetan el Boceprevir y ese no lo dan, que yo sepa, en el sector salud. ¿Cuánto cuesta su tratamiento? Aparentemente 700,000 pesos, vale 55,000 pesos cada frasquito de pastillas, son 12 pastillas diarias y dura para 6 días. Sí, mire, entonces, ¿qué hacer? No puedo. Le voy a platicar esto y me parece correcto que usted ya tenga una institución y que la apoyó. ICEMIM recibió su tratamiento, fue el 60% de los pacientes que no respondió, estamos viendo ahí. Aquí lo importante es que se ponga en manos de su médico especialista para ver en qué categoría está usted, discúlpeme la palabra de categoría, pero hay que estratificar a los pacientes que todavía pueden estar en una espera para futuros tratamientos que vienen con un porcentaje de curación del 98%. No han llegado al país, pero hay un grupo de pacientes, y eso lo estamos manejando en todo el mundo, en la cual pueden estar, de acuerdo a su estado de su enfermedad, en una etapa de espera a que lleguen otros medicamentos. Es cierto, ahora en estos momentos no se tiene el dinero, pero yo creo que sí es importante que el médico especialista que lo vea usted, que sea un experto en manejar hepatitis, vea qué condición está, puede esperar o no puede esperar. Si no puede esperar, cómo conseguir el tratamiento que está accesible, lo tendrán que manejar a través o de seguridad o del ISSSTE o hacer una excepción, etcétera. Pero yo creo que sí es importante que usted tenga ese manejo, esa vigilancia por parte del experto para que se le dé un tratamiento adecuado. No se desespere, las posibilidades son muy altas de que tenga una buena curación y verán la estrategia para obtener ese medicamento. Y mientras, si no recibe el tratamiento, ¿no tiene complicaciones? Por eso es muy importante que el especialista la valore, en qué estadio está, si puede esperar, no puede esperar y cuál es el método que podría hacer para obtener el medicamento, si lo necesitara ahorita, o estar en la lista de espera, de stand-by, 1 año, 2 años, para que usted realmente se pueda curar. Porque el tratamiento que hay ahorita con el Boceprevir no es el tratamiento del 100%, del 99%. Es posibilidades de tratamiento de un 60-70%. Que también someterse a ese tratamiento, y si usted puede esperar a lo que viene, es mejor. ¿Pero quién se lo va a decir? Su experto. Y no todos los pacientes son candidatos, aunque hayan fallado el tratamiento con interferón y ribavirina, a utilizar inhibidores de proteasa como el Boceprevir, el Telaprevir, o los que vienen como el Simiprevir.
no todos son candidatos y no todos van a responder adecuadamente. Algunos pacientes no van a responder en absoluto a ningún tratamiento y tenemos que esperar años, 2 o 3 años, aunque no queramos, aunque se pueda complicar, ¿sí? Pero hay que tratar de ir paliando la posibilidad de la hipertensión portal, que es la que produce los sangrados, como se manifestaba anteriormente en otro caso. Eso hay manejo para evitar la hipertensión portal o para controlarla, para tratar de que no avance la fibrosis hacia cirrosis, de que la cirrosis no se complique hacia cáncer de hígado con una vigilancia constante, pero aunque hay muchas cosas, muchas promesas de curación hasta del 98-99% en algunos casos, no es útil, no todos los medicamentos son para todos los pacientes. Hay enfermos, no enfermedades, cada quien se comporta diferente y algunos van a responder y algunos no. Y sí, son tratamientos muy caros, los señores de proteasas, como ahorita como el Boceprevir, que es el que está disponible en México, y efectivamente es un gasto para que a lo mejor no tengamos una buena respuesta. Vamos a ver otro testimonio, el de Salvador. Padezco hepatitis C, se me reconoció hace 13 años. Después de un viaje que realicé junto con mi familia, empecé a sentir muchos malestares, debilidad, hasta que caí al hospital. Me ingresaron al hospital, me detectaron diabetes tipo 2, mellitus, y posteriormente me dijeron que tenía hepatitis C. Estuve internado 1 mes y medio y ya salí en tratamiento con hepatitis C y también con la diabetes. Desafortunadamente mi mamá, en un penúltimo parto que tuvo una transfusión de sangre. A ella murió de hepatitis C. En ese tiempo no había control de sangre. Yo lo adquirí a través de ella. En ese momento mi hígado tenía pocas lesiones. Posteriormente fue creciendo. Aunque estaba en tratamiento, llegó un momento en que ya no era posible con el medicamento que tenía, sino que tenía que ser trasplantado para que mi situación mejorara. Él me canaliza con el doctor trasplantólogo. Fui con él, me atendió y me dijo que él me programaba en una lista y al cabo de cierto tiempo me informaban si era candidato y si había posibilidades del trasplante. Y en ese momento pues siente uno que se le cae el mundo, que no se le van las fuerzas. Siente una desesperación, pero en virtud de que en mi caso tenía a mis hijos muy pequeños, pues fueron los alicientes junto con mi familia, para poder salir adelante, ¿no? El día que me trasplantaron, el 31 de julio de hace 8 años, salí de la operación como 5 días después. Salí perfectamente bien, con mucho apetito, muchas ganas de vivir y sobre todo de reponerme más rápidamente. Gracias a Dios estoy como una persona casi normal. Lo único que tengo que hacer es tomar mis medicamentos al día, llevar una comida sana. Tengo 2 años que acabo de cumplir con un trasplante de riñón. Eso se debió a que el medicamento que tomaba me congestionó los riñones y pues en el momento que nos dimos cuenta ya fue demasiado tarde porque los riñones ya estaban secos. Entonces, en un periodo de 8 meses me estuve hemodializando. Posteriormente acudí nuevamente con el médico que me hizo el trasplante del hígado y me hizo trasplante de riñón. Y actualmente me estoy perfectamente bien de los 2 órganos. Hay que hacer aclaraciones respecto a esta cápsula. Es un paciente muy diferente a todos. La posibilidad de hepatitis C transmitida por la madre es prácticamente nula. La hepatitis C no hace transmisión vertical, es la hepatitis B. La hepatitis C, si se le puso la sangre a la mamá antes del momento del parto, pues pudiera ser que ahí lo hubiera adquirido. Tiene otras posibilidades. Lo del trasplante de riñón en relación a medicamentos que causan insuficiencia renal, bueno, él tiene otro antecedente importante que hay que considerar, que es la diabetes, que per se puede llevar a insuficiencia renal. Entonces, no es que vaya todo conjunto. Yo creo que tiene muchas aristas este caso. No es un caso ejemplo, es un caso muy diverso que tiene muchas cosas que pueden llevar a esto, ¿no? Además de aristas, influencias, porque para tener un trasplante hepático y haber conseguido donador, y trasplante renal y haber conseguido donador, este cuate yo creo que a veces de Tacomulco, porque está cañón. O quizás duró mucho tiempo ahí, en lista de espera. Saliéndome un poco del tema del día de hoy, aparentemente, yo quisiera proponerle a nuestro equipo de producción,
si están de acuerdo, en que hiciéramos un programa sobre la norma mexicana de transfusión de sangre, porque estamos viendo cómo muchos de los casos que el día de hoy están siendo ya hepatitis C con complicaciones, quizá tuvieron un origen en una persona que fue transfundida. ¿No? Y la realidad es que a pesar de las campañas que conocemos para la donación de sangre, ya no digamos para la donación de órganos, pues yo no encuentro que muchos mexicanos lo hayan hecho. Por ejemplo, el caso de Claudia, que es excepcional, que ella ha tenido motu propio la disposición para hacerlo. Pero la realidad es que no conozco, y tengo 50 años como médico, esa disposición de ánimo, esa voluntad de servicio, esa empatía, esa solidaridad humana para que se vaya a hacer. Entonces, y además, pues la norma mexicana, doctor, sobre transfusiones, a pesar de que creo que está en los primeros niveles y usted participó directamente en la elaboración de la norma mexicana, pues no se conoce, no hay una buena difusión a este respecto. No estoy muy enterado, pero usted nos podría ayudar. Sí. Es una propuesta esto. Bueno, la última norma, la última versión, se publicó en 2012, en octubre, en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el 23 de diciembre de ese año. Entonces, lo que está aportando de nuevo en relación a la anterior es que las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de todas las enfermedades transmisibles, incluyendo las hepatitis, son mejores, son más sensibles. Lo que queremos en banco es que haya mucha sensibilidad. Preferimos que detecten de más a de menos. Entonces, ahí hay una mejoría. La otra es el abuso de la transfusión. Muchos médicos usan transfusión y a lo mejor no son necesarias. Ahora los hospitales ya se les está obligando a que constituyan un comité de medicina transfusional. En ese comité que se reúne, participa el director del hospital, el servicio de sangre, etcétera, etcétera, y los médicos que transfunden. Toman casos al azar y ahí ven si la transfusión estaba realmente indicada o no estaba realmente indicada. Y eso puede disminuir las transfusiones innecesarias y los riesgos. Aunque haya mejores pruebas, hay un dicho que tenemos nosotros, que la sangre más segura es la que no se aplica. Ahora, en cuestión de evaluar al donador, es extraordinariamente importante que la donación sea voluntaria y altruista y de repetición. Les voy a decir lo que ocurre en Europa, particularmente en el Centro Regional de Sangre de Valencia. Es un centro regional. Y entonces ellos tienen programada todos los días del año una visita a alguna comunidad para recolectar sangre. Van cada 6 meses. Los donadores son gente comprometida con su salud. Entonces, son donadores que ya son conocidos, que ya tuvieron exámenes previos y vuelven a donar en la siguiente ocasión. Incluso ellos manejan algo, ¿cómo decirles? Que le llaman el plasma cuarentenado. Significa, de la sangre se separa el plasma, se congela y ese dura un año variable, según la temperatura. Entonces no lo usan hasta que viene la siguiente vez a donar. ¿Por qué no lo usan? Porque dicen, ¿qué tal si está en periodo de ventana? Cuando ven que no, entonces ese plasma es el que se utiliza. Entonces, aquí en México, perdón doctor que lo interrumpa porque estamos sobre el tiempo, este tipo de donadores que van porque les pagan y después de donar sangre les dan su jugo de naranja y después van a comprar el pomo, porque evidentemente van a donar para obtener un recurso económico, ¿tienen control o se tiene ya control eficaz con ellos? En el momento que yo estaba en el centro no teníamos
conocimiento de donación retribuida. Pero ocurre otro fenómeno que también es peligroso. Las instituciones dicen, te internamos a tu paciente, pero para hacerlo necesito que me mandes 2 o 3 donadores. Pero dicen, bueno, le van a hacer trasplante de córnea, ¿para qué necesito sangre? Ellos lo saben. Entonces, pero tienen que cumplir. Los agarran cualquier donante, o le pagan al chofer, o le pagan al servicio doméstico, al jardinero, lo que fuera. Y ellos, con tal de ganarse el dinero, van a ir a la entrevista y van a mentir. El médico tiene que ser muy sagaz en cómo hacer las preguntas. Ahora, yo considero que preparar a un médico para evaluar un donante llevará alrededor de 3 meses. Es cómo hacer las preguntas y ganarse enteramente su confianza. Dicen, hay un dicho que he escuchado, que al sacerdote y al médico no se les puede decir mentiras. Sin embargo, los donadores son los que mienten, porque no son pacientes, son donadores. Entonces dicen, ¿tuvo hepatitis? No. Algunos sacerdotes también. Oiga, doctor, ya no se nos está terminando el tiempo, pero tenemos aquí a Lulú que los quiere invitar. Es un grupo de autoayuda. ¿Es para pacientes con hepatitis? Sí, el grupo de autoayuda es el grupo amigo y lo formamos pacientes y familiares con problemas de hepatitis del hígado, ya sea A, B, C o problemas autoinmunes como la inmunológica o como el hígado graso. En él hay profesionales que nos están orientando y nos dan sesiones. En ellos tenemos la oportunidad de preguntar y sacar adelante todas las dudas que tenemos, que muy difícilmente en una consulta el médico tiene el tiempo para hacerlos. Entonces yo los invito. Si usted no quiere acabar como Howard Hughes, por favor, véanos en estos programas para que aprendamos a prevenir. Gracias a los doctores Rivera, al doctor Torras, que estuvieron con nosotros el día de hoy, y gracias a este público que dio testimonios verdaderamente maravillosos.